en una celda de dimensión m cerrada, ¿verdad? Sin embargo, pues evidentemente esto supone múltiples restricciones, porque eh, pues en general nosotros trabajaremos con funciones cuyo dominio no es necesariamente una celda cerrada, sino es un subconjunto del espacio euclidiano de dimensión m. De ahí que a continuación lo que haremos será definir el concepto de integral para funciones que están definidas en conjuntos más generales y ya no nos restringiremos a celdas cerradas. Bueno, aquí entonces en la definición partimos nosotros de un conjunto acotado. Esa es la única condición inicial que satisface este conjunto X. Es un subconjunto de Rn y es acotado. ¿Cuándo se dice que este conjunto es Jordan medible? O simplemente diremos nosotros J medible. Diremos que es J medible si, dada una celda cerrada, aquí lo repetí dos veces, A de dimensión n, fíjense que la dimensión de la celda es la misma eh, que la dimensión de nuestro espacio euclidiano. Entonces diremos que X es J medible si, dada una celda cerrada n-dimensional. ¿Qué significa una celda cerrada n-dimensional? Pues ya lo sabemos, es simplemente el producto cartesiano de n intervalos cerrados. Si tenemos una celda de este tipo que contiene el conjunto X, bueno, la función característica de X mismo, definida de A a R, es integrable. Recordemos que entendemos por la función característica de un conjunto. La función característica es muy simple, va a tener cualquier elemento en A, va a tener como imagen el 0, si dicho elemento no está en X, y va a tener como imagen el 1, si dicho elemento está en X. La función característica, pienso que es posible que ustedes ya la hubieran utilizado, ya la conocieran, hubieran trabajado en algún momento con ella. Aquí se hace presente en esta definición. Entonces, recapitulemos lo que nos plantea la definición. Diremos que el subconjunto de Rn acotado es Jordan medible si, cuando tomamos una celda cerrada de dimensión n que contenga el conjunto X, la función característica de X, así definida, es integrable. Bueno, aquí, cuando hablamos de la función característica, no hay ningún problema al momento de considerar su integrabilidad, debido a que esta sí está definida en una celda cerrada. Y hasta ahora hemos considerado integrabilidad para funciones definidas en celdas cerradas. Ya es una celda cerrada. Bueno, entonces X será J medible si, dada una celda cerrada de dimensión n, que contenga a X, la función característica de X definida en toda la celda es integrable. En tal caso, vamos a definir el contenido del conjunto X, es decir, cuando efectivamente esta función característica sea integrable, definiremos el contenido de X como la integral de la función característica de X. Evidentemente, esta integral va a existir porque estamos considerando ese caso, ¿verdad? Cuando la función característica es integrable. Bien, esto nos permite hablar del contenido, fíjense ustedes, de conjuntos más generales. Ya no nos estamos restringiendo a considerar el contenido de una celda cerrada o de una celda abierta, o en general pues de una celda, sino que ahora estamos considerando el contenido de un conjunto acotado en Rn. Desde luego que sea Jordan medible. Bien, vamos a continuación a estudiar la siguiente proposición. ¿Qué nos dice esta proposición? Nos dice que un conjunto acotado será J medible si y solo si su frontera, no olviden que la frontera está definida como el conjunto de puntos para los cuales todo abierto que tenga como elemento dicho punto intersecta tanto al conjunto X como a su complemento. O en otras palabras, un punto va a estar en la frontera de X si cualquier entorno con centro en dicho punto y radio epsilon mayor que 0
intersecta a X y a su complemento. Aquí es importante recordar, desde luego, los conceptos de topología que ustedes ya conocen de su curso de cálculo 3, de topología elemental. Desde luego que en la primera parte del curso de cálculo 3 ustedes estudiaron estos conceptos básicos de la topología en Rn. No de la topología de un espacio abstracto, pero sí de la topología del espacio euclidiano de dimensión n. ¿Saben ustedes entonces qué se entiende por la frontera de un conjunto? Que ya decía, la vamos a denotar nosotros de esta manera, frontera de X. Saben desde luego que la cerradura de un conjunto es el conjunto unión su frontera. Bueno, son todos estos resultados los que utilizaremos en esta parte del curso y es importante que los tengan. Desde luego que si hubiera alguna duda sobre alguno de estos conceptos, ustedes deben de plantearla de manifestar. Entonces, ¿qué nos dice esta proposición 7? Partimos de un subconjunto X acotado, subconjunto de Rn, que sea J medible. Perdón, no que sea J medible, discúlpenme. Diremos, nos dice esta proposición, este subconjunto acotado es J medible, sí, solo sí, su frontera es un conjunto de medida cero en Rn. Bueno, vamos entonces a encontrar en esta proposición una bicondicional. Es equivalente ser J medible, según la definición que acabamos de dar previamente, eso es equivalente a que la frontera del conjunto tenga medida cero. Vamos a demostrar entonces esta proposición bicondicional de la siguiente manera. Bien, bueno, la proposición se demuestra en la siguiente forma. Partimos de la celda cerrada de dimensión n tal que X esté contenido en A. No olviden que estamos intentando probar una bicondicional. No procedemos para probar asumiendo primero una de las proposiciones para concluir la otra, sino que la prueba eh, procede a través de una argumentación con la cual llegaremos a la conclusión de que efectivamente son equivalentes el ser J medible y tener frontera de medida cero. Tomemos entonces una celda cerrada de dimensión n que tenga a X como subconjunto y consideremos el conjunto de todos los elementos de A donde la función característica no es continua. Recuerden que X será J medible según la definición si esta función característica es integrable. Bueno, eh, ya decíamos D es el conjunto de elementos donde esta función característica no es continua. En primer lugar, observamos que D efectivamente está contenido en la frontera de X. ¿Qué nos puede ayudar a explicar por qué el conjunto de elementos de A donde la función característica no es continua está contenido precisamente en la frontera de X? ¿Cuál sería la razón? Considero que es un hecho elemental, no sé si alguien lo pueda explicar. ¿Cuál sería la oscilación? Dices que es distinta de cero, ¿cuál sería exactamente la oscilación? 1. 1. Esa sería una forma de verlo. Efectivamente, recurriendo a aquella proposición y al concepto de oscilación. Observen ustedes que hay una forma, me parece incluso más inmediata de observar esto. Por la Nosotros discontinuidad, queremos, por la exactamente, discontinuidad de la sería, característica como vale 1 y vale 0. Vale 1 si, X, bueno, si el punto está en X y vale 0 si el punto no está en X. Entonces, pues ya, como está en su frontera,
porque tiene puntos tanto de X como de su complemento, ¿no? Exactamente, exactamente. Muy bien, vamos a ampliar un poco la argumentación. Fíjense, queremos demostrar que el conjunto de elementos de A, donde la función característica no es continua, está contenido en la frontera de X. O en otras palabras, ¿qué es lo que queremos probar? Que cualquier elemento de D es elemento de la frontera de X. Es decir, que todo elemento del dominio de esta función, es decir, todo elemento de A, donde esta función no sea continua, tiene que ser un elemento de la frontera. Para probar esto, bastaría verificar que cualquier punto que no esté en la frontera es un punto donde la función característica es, o sería, Es constante, continua. ¿no? Continúa, ¿no? Pero están de acuerdo que bastaría eso, ¿verdad? Si argumentamos que cualquier punto que no esté en la frontera es un punto donde la función es continua, pues con eso se probaría esta contención, ¿verdad? Bien, entonces piensen ustedes en un punto que no esté en la frontera de X. Si no está en la frontera de X, ¿en dónde se encuentra el punto? ¿En el interior de X o en el interior de su complemento? Complemento. Claro, si el punto no está en la frontera, entonces está en el interior de X o en el interior de su complemento. Bueno, supongan primero que está en el interior de X. Si está en el interior de X, eso significa que hay un entorno con centro en dicho punto y radio positivo contenido completamente en X, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo es la función en ese entorno? Dado que el entorno está contenido en X, Es constante. Constante. es constante y igual a 1, ¿verdad? Y están de Sí, acuerdo, y están de acuerdo que ello implica que la función característica sería continua en dicho punto. continúa. Si hay un entorno donde es constante, pues claramente sería continua. Ahora piensen que el punto no estuviera en el interior de X. Si no estuviera en el interior de X, ya decíamos que la otra posibilidad es que el punto esté en el interior de su complemento. Pero si está en el interior de su complemento, entonces nuevamente hay un entorno con centro en dicho punto y radio positivo en el que la función característica sigue siendo constante. Claro que la constante ahora sería 0, ¿verdad? Y entonces, otra vez, si hay un entorno con centro en el punto y radio positivo, un entorno abierto donde la función es constante, pues evidentemente la función es continua en ese punto. De esa manera, ¿qué observamos? Que si tomamos un punto que no esté en la frontera de X, pues en ese punto la función tiene que ser continua. Por lo tanto, cualquier punto en D, cualquier punto en el que la función sea discontinua, tiene necesariamente que estar en la frontera de X. Acabamos de decir, de no estar en la frontera de X, la función sí sería continua. No sé si es clara la argumentación o alguien tiene alguna pregunta, alguna duda hasta aquí. Bien, Profe, si no hay ninguna... disculpe, profe, Sí. yo no escuché toda la argumentación debido a que alguien me sacó de la llamada. Me pareció que alguien me había quitado de aquí, del grupo, y ya no terminé de escuchar lo último. Vamos a repetirlo entonces, vamos a repasarlo. Recuerden, Muchas vamos a gracias, recordar qué es lo profe. que... No, al contrario, ¿qué es lo que queremos probar? Queremos probar que un conjunto contenido en Rn J medible, si solo si su frontera es un conjunto de medida cero. Decíamos que teníamos hasta aquí entonces que probar una proposición condicional. Bueno, entonces, eh, no olvidemos qué significa que sea J medible, ¿verdad? Es la definición que acabamos de presentar antes de esta son 7. ¿Y qué significa? Que pues para una celda cerrada que contenga AX, el conjunto que queremos probar que es J medible, dada una celda que lo contenga, la función característica, esta función característica, sea integrable. Bien, entonces consideremos una celda cerrada de dimensión n que contenga AX. Estamos llamándole D al conjunto de elementos del dominio de esta función característica donde dicha función no es continua. Y estamos tratando de justificar que D está contenido en la frontera de X. ¿Cómo justificamos que D está contenido en la frontera de X? Bueno, basta argumentar que cualquier punto que no esté en la frontera de X es un punto donde la función característica es continua.
Y decía entonces, ¿qué ocurre si toman ustedes un punto que no esté en la frontera de X? Si no está en la frontera de X, tiene que estar en el interior de X o en el interior del complemento de X. Desde luego el complemento de X, es decir, en el interior de A menos X. Hay dos posibilidades entonces. Si el punto no está en la frontera, primera posibilidad es que esté en el interior de X. Pero ¿qué ocurre si está en el interior de X? Pues entonces hay un entorno con centro en dicho punto y radio positivo en el cual la función característica es constante, siendo esa constante igual a 1. Y es claro que siendo constante la función en un entorno con centro en el punto, pues es continua en ese punto, como habíamos dicho. Vayamos a la segunda posibilidad, que el punto no estuviera en el interior de X. Bueno, por no estar en la frontera de X, tiene necesariamente que encontrarse entonces en el interior del complemento de X. Pero si está en el interior del complemento de X, nuevamente, bueno, es un punto interior, pues, por definición de A menos X, y eso significa que hay un entorno, una bola, pues, con centro en el punto y radio positivo, en la cual la función característica vuelve a ser constante. Constante, desde luego, ahora igual a cero. Y por ser constante en un entorno con centro en el punto, otra vez la función es continua en dicho punto. De esa manera vemos que si un punto no estuviera en la frontera de X, no podría estar, de verdad, no podría ser un punto donde la característica fuera discontinua. De ahí que D sea un subconjunto de la frontera de X, ¿no? Con eso queríamos esta contención. ¿Sí está claro para todos ustedes? Sí, profe, gracias. Bien. Bueno, entonces ahora consideremos nosotros un punto Y que esté en la frontera de X, pero que no se encuentre en D, es decir, está en esta diferencia, la frontera de X menos D. Bueno, vamos a demostrar que bajo esta hipótesis, es decir, que encontrándose Y en la frontera de X menos D, dicho punto Y tiene que estar en la frontera de A. Para probar que Y está en la frontera de A, procedamos por reducción al absurdo. ¿Qué queremos demostrar? Que Y está en la frontera de A. Pues supongamos lo contrario y lleguemos a una contradicción. ¿Qué significa suponer lo contrario? Pues que Y no está en la frontera de A. Muy bien, ¿qué ocurre si Y no está en la frontera de A? Pues procedamos con la argumentación. Como Y sí está en la frontera de X, por hipótesis, no olviden que Y está en la frontera de X, pero no está en. Como Y está en la frontera de X, ¿qué sabemos por definición de frontera? Que toda vecindad de Y, ¿qué es una vecindad de Y? Un conjunto que contiene un abierto que tiene como elemento Y. Toda vecindad de Y intersecta X. Sabemos además también que toda vecindad de Y intersecta no solo a X, sino intersecta también al complemento de X, es decir, a la diferencia de A con X. Pero solo requerimos esta parte, ¿no? Como Y está en la frontera, toda vecindad de Y intersecta a X. Por lo tanto, como X está contenido en A, pues ¿qué ocurre con cualquier vecindad de Y? Si cualquier vecindad de Y intersecta a X y X está contenido en A, pues podemos desde luego decir que toda vecindad de Y también intersecta al conjunto A, que es lo que hemos escrito. Toda vecindad de Y intersecta al conjunto A. Bueno, no olviden que estamos procediendo por reducción al absurdo, estamos considerando que Y no está en la frontera de A, pero tenemos que toda vecindad de Y intersecta al conjunto A, de tal manera que el hecho de que Y no pertenezca a la frontera de A, ¿qué implica? Dado que toda vecindad de Y intersecta a A, ¿qué implica esto? Fíjense, toda vecindad de Y intersecta a A. ¿Qué pasaría si toda vecindad de Y también intersectara a- al complemento? Bueno, pues eso significaría que Y estaría en la frontera, ¿verdad? Pero Y no está en la frontera. Por lo tanto, el hecho de que toda vecindad de Y intersecte al conjunto A implica que debe existir una vecindad de Y contenida completamente en A, es decir, que no intersecta al complemento, ¿verdad? ¿Pero eso qué implica? ¿Qué implica que existe una vecindad de Y contenida en A? Pues que Y es elemento del interior de A. No olviden que, pues así hemos denotado, me parece ya en otros momentos, al interior del conjunto A. Pues no significa otra cosa que Y esté en el interior de A, sino que exista una vecindad de Y contenida en A. Bien, como Y es elemento del interior de A, pues tiene que haber un entorno con radio delta positivo y centro en Y
contenido completamente en A, ¿verdad? Por definición. Como Y no está en D, ¿qué podemos decir? Bueno, pues eh, tiene que existir un número positivo tal que la función característica que hemos estado considerando, es decir, la función característica conjunto X, es constante precisamente en este entorno detectado. ¿Quién nos puede decir por qué? ¿Por qué el hecho de que Y no esté en D implica la existencia de número lambda? Porque ya eran los conjuntos de elementos donde era discontinua, ¿no? Ujú. Entonces, si no está en pues al ya no estar en D, pues ya la función tendría que ser pues continua, ¿no? En ese lambda. Ujú. Por lo tanto, claro, la función, como Y no está en D, la función tiene que ser continua en el punto Y. ¿Y por qué el hecho de que sea continua implica que la característica tiene que ser constante? Por el inciso D de la proposición 5. Exactamente, sería una forma de verlo, nuevamente recurriendo al concepto de oscilación. Si no fuera constante esta función, ¿verdad? En un entorno intersectado con el dominio, entonces el punto Y tendría forzosamente que estar en la frontera de X, ¿verdad? Pero en la frontera de X la función no es continua. Pero como Y no se encuentra en D, necesariamente la función tiene que ser continua en Y. Entonces pueden verlo también de dos formas distintas. Efectivamente, recurriendo a la proposición 5, o bien a partir de la observación que acabamos de mencionar, si esta función no fuera constante en ningún entorno con centro en Y, pues Y tendría que estar eh, en la frontera de X, y claramente un punto en la frontera de X es un punto donde no es continuo. Bien, ahora continuando, sea gamma mayor que cero, tal que este entorno está contenido en la intersección de estos dos. No olviden que ya tenemos dos entornos. Tenemos uno con centro en Y radio lambda, y tenemos, discúlpenme, ajá, y tenemos el entorno con centro en Y radio delta. Y este entorno, el que tiene centro en Y radio delta y el que tiene centro en Y radio lambda, desde luego que son conjuntos abiertos. Y la intersección de estos dos conjuntos abiertos, es decir, de estos dos entornos, evidentemente es no vacía, porque ya está en cada uno de ellos. Este vuelve a ser un abierto, ¿verdad? Intersección de abiertos. Ustedes saben que intersección de abiertos finita, pues es abierto, ¿verdad? Es una propiedad también de la topología de Rn. La intersección finita de conjuntos abiertos, conjunto abierto. Desde luego que la intersección arbitraria de abiertos no es abierto. Puedo pensar en el ejemplo tal vez más elemental, piensa en el intervalo abierto menos 1 en n, 1 en n. Cada uno de esos intervalos es abierto, pero la intersección de todos ellos, tomando n sobre los naturales, el conjunto cuyo único elemento es el cero, evidentemente pues ese conjunto no es un abierto en R. Eso ilustra el hecho de que la intersección ya no finita, sino en este caso incluso numerable de abiertos, no necesariamente es abierto, pero la intersección finita de abiertos es abierto, finita. Y en esta intersección finita está Y. Como este es un conjunto abierto, esta intersección, y ya está ahí, pues ya es un punto interior de esta intersección. Y como es punto interior, pues debe haber un entorno con centro en Y radio positivo, que es el gamma precisamente, de contenida aquí, ¿verdad? Por eso tengo certeza de que efectivamente existe un gamma mayor que cero,
tal que el entorno con centro en Y radio gamma está contenido en este. Ahora, la función característica es constante, ya lo teníamos, en el entorno con centro en Y radio lambda intersectado con A, pero evidentemente que el entorno con centro en Y radio gamma intersecciona, pues este conjunto, esta intersección está contenida en esta, ¿verdad? ¿Por qué está contenida en esta? Pues porque el entorno con centro en Y radio gamma, eh, siendo esta intersección, está contenido en el entorno con centro en Y radio lambda. De tal manera que este conjunto está contenido en este. Como es constante la función característica aquí, pues también tiene que ser constante aquí. Sin embargo, esta intersección, pues es solamente el entorno con centro en y radio gamma. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esta identidad? Bueno, por el hecho de que el entorno con centro en Y radio gamma está contenido en esta intersección y esta intersección está contenida en el entorno con centro en Y radio delta. Y no olviden que arriba está presente esto, el entorno con centro en Y radio delta pues está contenido en A. Por lo tanto, este entorno también está contenido en A, de ahí que esta intersección sea precisamente el mismo entorno con centro en y radio gamma. Pero eso contradice eh, que Y esté en la frontera de X. Fíjense, desde un principio tomamos Y en la frontera de X y pues, ¿cómo va a estar Y en la frontera de X y ser la función característica constante en un entorno con centro en y radio positivo? ¿Verdad? No es posible que la función característica sea constante en un entorno con centro en y radio positivo y al mismo tiempo Y esté en la frontera de X, porque para cualquier punto en la frontera de X y para cualquier entorno con centro en él, hay puntos que están en X y puntos que están en el complemento de X. Es decir, para este entorno, si ya estuviera en la frontera de X, pues habría puntos en este entorno donde la función toma el valor 0 y puntos donde toma el valor 1. No es posible que sea constante. Y hay que efectivamente el haber llegado a esta conclusión de que esta función característica es constante en este entorno, pues entra en contradicción con el hecho de que Y pertenece a la frontera de X. ¿De dónde emerge la contradicción? Decíamos, pues de haber supuesto que Y no estaba en la frontera de A, de tal manera que efectivamente podemos concluir que Y sí es un elemento de la frontera de A. Con esto, ¿qué podemos afirmar? Que siendo Y un elemento en la frontera de X, no se encuentra en D, entonces Y tiene necesariamente que estar en la frontera de A. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, observación, comentario? Les pido que lo expresen. De mi parte no, profesor, no sé, los compañeros. No, profesor, todo bien. Bien, bueno, entonces continuamos. Gracias. Se tiene así lo siguiente, fíjense. Vamos a poner atención en esta afirmación. Y Y está en la frontera de f de x menos d, Y tiene que estar en la frontera de A. Eso justifica la identidad que tenemos aquí. La frontera de x la podemos expresar de esta manera, como D unión esta intersección. ¿Por qué? Porque tenemos esta identidad a partir de lo que acabamos de argumentar. Es decir, que si Y está en la frontera de X y no está en D, tiene que estar en la frontera de A. ¿Quién nos puede decir cómo justificamos esta identidad? Solo del hecho de que si Y está en la frontera de X menos D, entonces Y está en la frontera de A. ¿Quiénes son los elementos de la frontera de X? Pues desde luego los elementos que están en la frontera y no están en D, ¿verdad?
Esto por sí mismo, esta diferencia no es la frontera. ¿Qué tendría que añadir a esto para tener la frontera completa? Aquí tengo la frontera de x menos d. ¿Qué tendría que añadir? Bueno, lo que yo entendí fue de que, bueno, basándonos en esa parte que nos dijo y de que si Y está en la frontera de X sin el conjunto de y que implica que Y está en la frontera de A, entonces claramente Y está en la intersección de la frontera de X y la frontera de A, pero como no está pero como lo definimos, bueno, en la partecita de arriba, entonces por eso queda bien ese conjunto de D unión, la intersección de las fronteras. Sí, exactamente. Vamos a argumentar un poco más. Vamos a ver, si queremos demostrar nosotros que dos conjuntos son iguales, pues tenemos que ver que cada uno está contenido en el otro. Vamos a argumentar primero, para hacer explícitamente lo que se comenta, que si tomamos un punto en la frontera de X, tiene que estar aquí. Bueno, tomen un punto en la frontera de X. Bueno, ¿por qué dicho punto tiene que estar en esta unión? Bueno, piensen que no está aquí en este conjunto. El punto está en la frontera de X. Vamos a llamarle Z. Z está en la frontera de X. Desde luego que si Z estuviera aquí, pues ya Z estaría en esta unión. Ahora supongan que Z no está aquí. Es decir, si bien Z está en la frontera de X, no está en esta intersección. ¿Y eso qué significa? Como si está en la frontera de X, el no estar en esta intersección significa que Z no pertenece a la A la frontera, frontera de A. exactamente, no pertenece a la frontera. Perdón, déjenme verlo de otra manera, discúlpenme. Me parece que es mucho más sencillo verlo de esta manera. Eh, Regreso. Quiero justificar que la frontera de X está contenida en D unión esta intersección. Bueno, tomo un punto Z en la frontera de X. Si el punto Z que tomé está en D, pues desde luego que ya está en la unión de estos dos conjuntos, claro. Pero ¿qué pasa si el punto Z que tomé no está en D? Si no está en D, pues entonces está en la frontera de X menos D. Pero si está en la frontera de X menos D, ¿dónde tiene también que estar? En la frontera de A, que ya vimos que cualquier punto de la frontera de X menos D es un Está en punto la de la frontera frontera. de A. Entonces, si el punto Z que yo tomé aquí estuviera en D, pues ya está en la unión. Si no está en D, tiene que estar en la frontera de X menos D y por lo tanto tiene que estar en la frontera de A. Entonces, desde luego que está en esta intersección, ¿verdad? ¿Qué estamos viendo entonces? Que si tomo un Z en la frontera de X, efectivamente, o está en D o está aquí. Porque de no estar en D, está en la frontera de X menos D y por lo tanto también está en la frontera de A. Con eso que hemos probado o que hemos argumentado, esta primera contención de la frontera de X es un subconjunto de D unido con esta intersección, ¿verdad? Ahora justificamos la contención Intersección. recíproca, exactamente. Tomemos ahora un punto que esté en esta unión y queremos ver que si está en esta unión, entonces está en la frontera de X. Bueno, en primer lugar, si está en esta unión, pues puede ser que esté en esta intersección o esté en D. Si el punto está en esta intersección, pues en particular está en la frontera de X, ¿verdad? Entonces, claro que estaría aquí el punto. Ahora llamémosle W. Como un punto W en D, unión, esta intersección. Si W está en la frontera de X intersectado con la frontera de A, pues en particular está en la frontera de X, por lo tanto W en este conjunto, en el miembro izquierdo de la identidad. Ahora, ¿qué pasaría si el punto, fíjense bien, si el punto no estuviera en esta intersección? Entonces, ¿dónde tendría que estar? En D, ¿verdad? Queremos ver que con ello tendría que estar en la frontera de X. Ahora W está en D, En pero D. no está. Estaría en D, muy bien, pero no estaría en esta intersección. Entonces, está en D. Por no estar en la intersección, fíjense bien, por no estar en la intersección, están de acuerdo que no puede estar en la frontera de A, ¿verdad? Perdón, no puede estar, discúlpenme, tomo el W que está en D
quiero ver que está en la frontera de X, Sí, profesor. Bueno, entendí. pero no está en esta intersección. Si estuviera en la frontera de X no hay nada que probar, entonces eh, ya estaría aquí, obviamente, si estuviera en la frontera de X. Si no está en esta intersección, ¿qué quiere decir? Que o bien no está en la frontera de X o no está en la frontera de A. Supongan que no estuviera en la frontera de A. Entonces el punto... Sí, Profesor, perdón. pero ¿qué no habíamos dicho que D es un subconjunto de la frontera de X? Eh, sí, perdón. Estoy tratando de argumentar lo que resulta innecesario, ¿verdad? Resulta innecesario porque ya hemos perdido de vista esta parte de la prueba, les pido una disculpa. Ya hemos dicho que D está contenido en la frontera de X, claro. Entonces no tengo ya nada que probar en esta contención recíproca. ¿Cómo probar esta contención recíproca? Pues si tomo un punto en esta unión, tiene que estar o en esta intersección o tiene que estar en D. Si está en esta intersección, pues ya está en la frontera de X. Y si estuviera en D, pues por la contención que tenemos aquí arriba, ya también estaría en la frontera X. Efectivamente, ya no era necesaria ninguna argumentación, les pido una disculpa. Estaba tratando de argumentar lo que ya teníamos. Y eso nos permite entonces concluir que efectivamente esta unión está contenida en la frontera de X, y como habíamos argumentado que la frontera de X está contenida en esta unión, pues tenemos esta identidad. Realmente, solo para la contención de la frontera de X en esta unión es que hemos utilizado lo que acabamos de probar, que si está en la frontera de X menos D, entonces sí está en la frontera de A. Para probar la contención recíproca, no basta más que recordar pues lo que habíamos probado al inicio, que D es un subconjunto de la frontera de X. Bien, entonces tenemos esta identidad, la frontera de X es esta unión. Finalmente, ¿cómo termina la prueba de esta proposición? Como la frontera de A es un conjunto de medidas, y aquí les pido una disculpa, quienes lo hayan leído tal vez hayan notado que aquí debió haber escrito de medida cero. Ya hemos comentado anteriormente que si tenemos una celda de dimensión M, pues su frontera tiene medida cero. Como la frontera es un conjunto de medida cero, pues podemos concluir que ¿cuándo este conjunto va a tener medida cero? Pues sí, solo si D es un conjunto de medida cero. ¿Por qué? Vamos a ver. Aquí sí es una bicondicional. Sí, solo si es un conjunto de medida cero. La frontera de A es un conjunto de medida cero. ¿Qué pueden decir de esta intersección? Pues está contenida en la frontera de A. ¿Qué se puede decir de un subconjunto de un conjunto de medida cero? Si la frontera de A tiene medida cero, cualquier subconjunto de la frontera de A también tiene medida cero. Y esta intersección es un subconjunto de la frontera de A. Por eso esta parte tiene medida cero. Si D tuviera medida cero, entonces la frontera de X sería la unión de dos conjuntos de medida cero. ¿Y qué pueden decir de la unión de dos conjuntos de medida cero? Pues que nuevamente es un conjunto de medida Medida cero. cero, ¿verdad? Entonces, efectivamente, si D tuviera medida cero, es claro que esta identidad nos permite concluir que la frontera de X también tiene medida cero por ser la unión de dos conjuntos de medida cero. Para eso bastaba observar que la frontera de A tiene medida cero y que esta intersección es un subconjunto de la frontera de A y que todo subconjunto de un conjunto de medida cero es nuevamente un conjunto de medida cero. Entonces, efectivamente, si D tiene medida cero, la frontera de X tiene medida cero. Recíprocamente, supongan que la frontera de X tiene medida cero. Bueno, esta identidad, perdón, que nos dice que D está contenido en la frontera de X. Si la frontera de X es de unión a este otro conjunto, pues D está contenido en la frontera de X. Si la frontera de X tiene medida cero, pues cualquier subconjunto de la frontera de X vuelve a tener medida cero, en particular D, que está contenido en la frontera de X, tiene medida cero. De esta manera hemos llegado a la conclusión de que si D tiene medida cero, la frontera de X tiene medida cero. La frontera de X tiene medida cero, entonces D tiene medida cero. Y esa es precisamente eh, la tesis de
la proposición 7. El conjunto es J medible si solo si su frontera tiene medida cero. ¿Por qué esta conclusión última a la que llegamos de que la frontera de X es un conjunto de medida cero? Sí, solo si D es un conjunto de medida cero. ¿Por qué justifica la tesis de la proposición? Porque recuerden qué significa ser J medible, que la función característica sea integrable. Pero ya probamos la clase anterior que una función es integrable si y solo si el conjunto de puntos donde no es continua tiene medida cero. Es el teorema de Lebesgue que vimos la ocasión anterior. Entonces, si la frontera tiene medida cero, perdón, la frontera es un conjunto de medida cero, este D es un conjunto de medida cero. Pero este D es el conjunto donde esta función, el conjunto de puntos del dominio de esta función, donde la misma es discontinua. Entonces, si este conjunto tiene medida cero, esta función, por el teorema de Lebesgue, es integrable y por eso es J medible. Recíprocamente, si X es J medible, esta función es integrable. ¿Y qué significa que sea integrable? Según el teorema de Lebesgue, pues que D es un conjunto de medida cero. Pero según la conclusión que está al final de la página, si D tiene medida cero, la frontera de X es un conjunto. Por eso, efectivamente, podemos saber a partir de este momento que todo conjunto acotado en Rn es Jordan medible si solo si su frontera es un conjunto de medida cero. Bien, cualquier pregunta, observación, les pido que no dejen de hacerla. Cualquier elemento de la argumentación que no haya sido suficientemente claro, les pido por favor que lo manifiesten para que, de ser necesario, nos detengamos y aclaremos la duda que exista. Bien, bueno, si nadie tiene ninguna pregunta, entonces pasemos a la siguiente proposición. Y fíjense que aquí es donde sí tengo una dificultad porque no desconozco la razón por la que no. Permítanme por favor un momento. Es que tengo un problema aquí. No se ve bien la imagen que tomé, disculpen. Un minuto, por favor. Sí, profe, está bien, le esperamos.
Bien. Bueno, entonces aquí tenemos una siguiente definición que nos permite ya entender qué significa hablar de la integral de una función que no está definida en una celda cerrada, sino que está definida en un conjunto J medible. Con esto avanzamos en generalizar el concepto de integral. Ya no nos vamos a limitar, como decíamos al inicio, a funciones que estén definidas en celdas cerradas. Comencemos con un subconjunto de Rn que sea J medible. Y tenemos aquí una función definida en X con codominio en R. Es una función acotada. Bien, vamos a considerar una celda cerrada de dimensión n, que es la misma que la del espacio euclidiano, que contenga el conjunto X. Ahora, si bien el dominio de la función f es X, vamos a construir otra función o a considerar otra función que esté definida no solo en X, sino en la celda cerrada que contiene a X. ¿Y cómo lo vamos a definir? Bueno, si el argumento de la función f gorro no está en X, su imagen será 0. Por otra parte, si el punto en el dominio de f gorro sí está en X mayúscula, entonces f gorro de X será lo mismo que f de X, o bien la imagen de X bajo f gorro será igual a la imagen de X bajo f, siempre que X esté en el. La función f coincide con f en X, solo que f gorro está definida en una celda que contiene X, y los puntos de la celda A que no pertenecen a X mayúscula, bueno, ahí la función f gorro se define como 0. Bien, ¿cuándo diremos que f, esta que está definida en X gorro, cuándo diremos que es integrable? Bueno, si esta f gorro resulta ser integrable. Aquí nuevamente no hay ninguna dificultad para hablar de integrabilidad en el caso de f gorro, porque f gorro está definida en una celda cerrada. Bueno, si esta función resulta ser integrable, entonces diremos que f, definida en todo el conjunto X, es integrable, y en tal caso, la integral de f sobre X, que denotaremos de esta manera, pues, ¿cómo la definiremos? Pues simplemente como la integral de f gorro sobre la celda cerrada A. Aquí entonces X es un conjunto J medible, no es todavía un conjunto arbitrario de Rennes, sino un conjunto J medible, pero aquí sí se trata de una integral de una función definida en una celda cerrada. Bien, tenemos entonces esta definición que constituye un paso adelante en la definición de la integral de Riemann de una función. Ya no nos restringimos a funciones definidas en intervalos, en celdas cerradas, sino a funciones definidas en conjuntos que sean Jordan medibles. La proposición 8 nos dice lo siguiente: X contenido en Rn, un conjunto J medible, y f de X a R, una función A. Este teorema 8, o esta proposición 8, realmente es una generalización del teorema de Lebesgue. ¿Qué nos dice? Pues que f es integrable si y solo si el conjunto de elementos del dominio de f, es decir, el conjunto de elementos de X mayúscula, en los que f no es continuo, tiene medida. Claramente es una extensión del teorema de Lebesgue, como decíamos, a funciones que están definidas ya no solo en celdas cerradas, sino en conjuntos Jordan medibles. Vamos a demostrarlo. Realmente la demostración es muy breve. Aquí vamos a hacer uso de una proposición que ustedes conocen de cálculo 3, que generaliza a otra que estudiaron en cálculo 1, y tiene que ver con la manera de formular el concepto de continuidad de manera equivalente a la definición tradicional. Saben ustedes que una función es continua en un punto si para todo epsilon existe delta, etc. Pero eso es equivalente a que la imagen inversa de un abierto que sea continua en todos sus dominios es equivalente a que la imagen inversa de un abierto sea abierto, ¿verdad? Es otra forma de enunciar el concepto de continuidad. Y una tercera forma de enunciar el concepto de continuidad en un punto tiene que ver con sucesiones. Diremos que una función es continua en un punto A
si dada cualquier sucesión que converja a A, claro, una sucesión en el dominio, una sucesión XK en el dominio que converja al punto A, satisface que la sucesión formada por las imágenes bajo la función de los puntos XK converja a la imagen del punto A. Todos conocen esa forma equivalente de plantear el concepto de continuidad. Entonces, aquí estamos partiendo de esa forma equivalente de enunciar continuidad. Si f es discontinua en un punto del dominio, pues no se cumple lo que acabamos de plantear, ¿verdad? No toda sucesión en el dominio que converja al punto X satisface que la sucesión formada por las imágenes converge f de X. Eso no ocurre si no es continua en el punto. No toda sucesión cumple con eso. Entonces debe existir alguna contenida en X que efectivamente converja al punto X, a este punto X, donde no es continua. Debe haber alguna sucesión en el dominio que converja al punto, tal que la sucesión formada por las imágenes no converja a f de X, ¿verdad? Bien. Pero evidentemente, como los XK están contenidos en X, están contenidos, o más bien como esta sucesión está contenida en X, cada XK es un elemento de X. Como XK es un elemento de X, pues F gorro y F coinciden, ¿verdad?, en XK, porque recuerden que F gorro y F coinciden en los puntos que están en X. La diferencia es que F gorro está definida en A menos X y ahí la función es F. Pero en este caso, esta sucesión pues es esta misma, porque F gorro de XK es lo mismo que F de X, dado que el F de XK, dado que el XK se encuentra X mayúsculo. Y desde luego que la imagen de X bajo F es la misma que la imagen de X bajo F gorro, por la misma razón. X minúscula está en el dominio de F. Bien, entonces, si esta sucesión no converge a f de x, pues eso es lo mismo que decir que esta sucesión no converge a f de x. Pero para f gorro sí puedo invocar el teorema de Lebesgue, que ya vimos. ¿Por qué? Porque el dominio de f gorro es una celda cerrada de dimensión n. Entonces, f gorro, por lo tanto, discontinua en x. Y es aquí donde vamos a invocar ese teorema de Lebesgue. Vamos a llamarle D y D gorro a los conjuntos en los que F y F gorro respectivamente son discontinuas. ¿Por qué podemos concluir que D está contenido en D gorro? Bueno, porque acabamos de ver que si tomamos un punto donde F no es continua, pues ese punto es también un punto donde F gorro no es continua. Eso significa que los elementos del dominio de F, donde F no es continua, es decir, D, pues es un subconjunto de D gorro. Es un subconjunto del conjunto de puntos del dominio de F gorro en los que F gorro no es continuo. Por eso tenemos, pues, esta contención. Por otra parte, tenemos nosotros que D gorro está contenido en D unión la frontera de X. ¿Por qué? Aquí la pregunta se las hago a ustedes. ¿Por qué D gorro está contenido en D unión la frontera de X? Por la forma en que se definió F gorro, que va de los puntos que no están en X y los que están en X. Claro, si ustedes toman un punto que no estuviera ni en D, si está en D ya sabemos que está en D gorro. Pero si ese punto ni está en D, ni está en la frontera de X, pues entonces ahí no puede ser que la función F gorro sea discontinua. ¿Por qué? Porque no estando en D ni estando en la frontera de X, el punto tendría que estar en el interior del complemento de X. Pero en el interior del complemento de X, ¿cómo es la función F gorro? Constante, ¿verdad? Es constante igual a 0, y ahí evidentemente F gorro sí es continuo. Por eso es que D gorro tiene que estar contenido en D unión la frontera de X. Bien, como X es un conjunto Jordan medible, ¿qué nos dice la proposición 7 que acabamos de comentar? Pues que la frontera de X tiene medida 0, ¿verdad? Porque eso es equivalente a ser Jordan medible. Por lo tanto, tenemos estas dos contenciones, fíjense.
D contenido en D gorro, pues es esta que está aquí. D gorro contenido en esta, pues en esta unión, perdón, es esta otra contención. Pero decimos que estas dos contenciones, por lo tanto, estas dos contenciones, ¿qué implica este hecho, estas dos contenciones? Pues que D es un conjunto de medida cero, sí, solo si D gorro es un conjunto de medida cero, porque, pero vamos a ver, ¿qué pasaría si D gorro fuera de medida cero? Esta primera contención me permite afirmar que D también sería de medida cero. Si D gorro es de medida cero, todo su conjunto de D gorro es de medida cero, en particular D sería de medida cero. Ahora ocupo esta otra contención para ver lo siguiente. Ahora, si D fuera de medida cero, no olvidemos que la frontera de X ya es de medida cero por ser X de orden medible. Si D fuera de medida cero, entonces aquí tendríamos la unión de dos conjuntos de medida cero. Y la unión de dos conjuntos de medida cero es un conjunto de medida cero. Todo eso tendría medida cero. Y de gorro por ello, siendo su conjunto de un conjunto de medida cero, pues de gorro también tendría. Por eso efectivamente, D es un conjunto de medida cero, sí, solo si de gorro es un conjunto de medida cero. ¿Pero qué significa que D sea un conjunto de medida cero? Pues que, eh, bueno, más bien, discúlpenme. De esta equivalencia, es decir, del hecho de que D es de medida cero, si solo si de gorro lo es, podemos concluir que F es integrable si solo si D es un conjunto de medida cero. Vamos a verlo nada más con cierto detenimiento. Supongan que F es integrable. Si F es integrable, entonces no olviden que según la definición que acabamos de presentar aquí arriba, hemos dicho que F es integrable si F gorro es integrable. Entonces, si F es integrable, F gorro es integrable. ¿Pero qué significa que F gorro sea integrable? Según el teorema de Lebesgue, y es donde se hace presente, pues significaría que este conjunto tiene medida cero. Pero según lo que acabamos de decir, si este tiene medida cero, E también tiene medida cero. Por lo tanto, si F es integrable, efectivamente E tiene medida cero. Recíprocamente, ¿qué pasaría si D tuviera medida cero? Pues la línea anterior nos permite afirmar que D gorro también tiene medida cero. Pero si D gorro tiene medida cero, el teorema de Lebesgue nos dice que F gorro es integrable. Y si F gorro es integrable, pues la definición que tenemos aquí nos permite afirmar que F es integrable. De esa manera, obviamente tenemos que F es integrable si y solo si D es un conjunto de medida cero. Y con esto justificamos efectivamente el teorema de Lebesgue se extiende para funciones ya no solamente definidas en celdas cerradas de dimensión n, sino también para subconjuntos de Rn que sean Jordan medibles. Bueno, también aquí, como en la proposición 7, yo les pido que cualquier afirmación que hayamos hecho, cualquier elemento en la argumentación, en lo que está escrito o en lo que se dijo, que no sea suficientemente claro, les pido por favor que lo manifiesten para que podamos detenernos. Cualquier aspecto, cualquier detalle que no haya sido suficientemente claro, que lo anunciamos rápidamente y no se comprendió. El propósito de estas sesiones pues es que se puedan expresar dudas. A mí me surgió una duda con respecto a la definición de... bueno, antes de esta proposición. Necesariamente la fila cerrada A es la misma que la de la función característica al ser J medible. Miren, voy a regresar, pero no, se me dificulta aquí regresar, pero permítanme. Hay algo que debía haber dicho y es importante la pregunta que hace el compañero. Permítanme. Bueno. Regresemos a la página anterior.
Pongan por favor mucha atención en este comentario, es importante. Y omití hacer el comentario. Dice, tenemos el conjunto cerrado. ¿Cuándo diremos que es Jordan medible? Si dada una celda cerrada A, dimensión n, que contenga el conjunto X, esta función es integrable. Aquí, una pregunta natural que incluso esperaría que ustedes se hubieran cuestionado al leer las notas es la siguiente. ¿Qué se está diciendo aquí? Dada cualquier celda cerrada, ¿cómo interpretar lo que dice la definición? Es J medible si existe una celda cerrada A para la cual esta función característica sea integrable. Claro, que contenga X. Si existe una que contenga X para la cual la función característica es integrable, o bien debería interpretarse la definición en el sentido de que para cualquier celda cerrada A que contenga X, esta función característica es integrable. Se dan cuenta que podría interpretarse de dos formas, ¿no? Existe una para la cual eso se cumple, o para cualquier celda cerrada debe cumplirse eso, tenga X. Bueno, realmente no hay ambigüedad ni hay imprecisión. ¿Por qué? Porque si se cumple para una celda, se cumple para cualquiera. Si existe una celda cerrada A que contenga a X y para la cual esta función característica es integrable, entonces lo mismo ocurre. Esta definición realmente no depende de la celda que consideremos. Si no se cumpliera para alguna, no se cumpliría para ninguna que contenga a A. De tal manera que ante la pregunta que me hace el compañero, realmente aquella celda que aparece en la definición de la siguiente página, de la página 15, pues también es cualquiera, ¿no? Tanto la definición de la página 14 como la definición de la página 15 es una definición independiente. Yo les pido, de la manera más atenta, que hagan el esfuerzo por presentar una argumentación formal que nos permita corroborar que esta definición es independiente, que si hubiera una celda que cumplía con esto, cualquier celda cumpliría. Perdón, si hubiera una celda que cumplía con estos elementos, cualquier otra que contuviera X también satisfacería que la función característica de X definida en la nueva celda sería integrable. Entonces, no importa de qué celda realmente estemos hablando, tiene una y otra definición. Es cualquiera. Si tuviera alguna dificultad para corroborar lo que estoy aquí enunciando, pues les pido también que lo planteen para que lo revisemos aquí mismo en la clase. Si ustedes corroboran eso, pienso que con eso queda clara la duda que planteas, compañero. Ok, sí, muchas gracias. No dejen de verificarlo, por favor, que es independiente de la celda. Bien, ¿alguna otra pregunta, comentario, observación, duda, sugerencia, crítica, lo que ustedes tengan que plantear? Plantéenlo, por favor. A ver, vamos a ver. A ver. Bien, bueno, si no hay ninguna otra pregunta. Sí, adelante. Tengo una duda bueno, no sé si podría repetir cuando menciona por primera vez el conjunto, bueno, en la última proposición que hicimos, en la demostración, cuando menciona a D y de gorro, creo que ahí me perdí un poco respecto a la argumentación, no sé si lo podría repetir. La última proposición. Ah, no, Voy a presentar rápidamente la página. gracias. En la parte final, ¿verdad? Sí, así es. Aquí donde dice sean de y de gorro. Si me puedes precisar, me perdí un poco, si me puedes precisar por favor cuál es la pregunta. Me perdí un poco respecto a cómo se da la contención cómo se llega a la contención a esa contención. Muy bien. Bueno, primero, ¿por qué D está contenido en de gorro? Eso lo justificamos aquí.
Vamos a recapitular. Fíjate, tomamos un punto en el dominio de f donde la función no es continua. Este x que estamos tomando, esta x minúscula, estás de acuerdo que es un elemento de D, ¿verdad? Porque D es el conjunto en los que f, el conjunto de puntos en los que f no es continua. D gorro es el conjunto de puntos en los que f gorro no es continua. Aquí estamos tomando al inicio de la demostración un punto en el que la función f no es continua. Y si observas, y aquí llegamos a que f gorro, tres primeros renglones justifican que efectivamente D está contenido en D gorro. ¿Y cómo lo demostramos? Digamos, pues como la función f no es continua en x, existe una sucesión en su dominio que converja a x, al punto pues, pero la sucesión de las imágenes no converge a la imagen de x. Es una forma equivalente de plantear la continuidad de una función. Pero dijimos que esta sucesión es idéntica a esta, por la manera en que está definido f gorro, ¿verdad? F gorro y f coinciden en x, y en x está contenida esta sucesión, de tal manera que esta sucesión es la misma que esta. Y f de x, pues es lo mismo que f gorro de x, nuevamente porque x está en x, y ahí coinciden f y f gorro. Entonces, pues nuevamente tenemos que esta sucesión no converge f gorro de x, y por lo tanto f gorro no es continua en x, y de ahí que d esté contenido en d gorro. Esa es la primera contención. Por otra parte, decíamos, D gorro está contenido en esta unión, en D unión la frontera de X. ¿Cómo utilizamos esta contención? Si la duda fuera de esta contención, pues nos detenemos aquí. Si no he ido en esta contención, ¿cómo la utilizamos? Bueno, ya más bien ya no tendríamos nada que decir, ¿verdad? Porque D gorro entonces está contenido en D unión la frontera de X. ¿Por qué D gorro está contenido en D unión la frontera de X? No olvidemos quién es D gorro, el conjunto de elementos en el dominio de F gorro, donde esta misma función F gorro es discontinua. ¿Por qué entonces este conjunto está aquí? Bueno, si el punto que tomáramos, más bien, si tomamos un elemento que no está en D, ¿qué significa que no está en D? Pues que F es continua en ese punto, ¿verdad? Si el punto no está en D, F sería continua en ese punto. Y si el punto tampoco está en la frontera de X, entonces el punto tendría que estar, si no está ni en D ni está en la frontera de X, permítame un momento. Y lo que dije es que si el punto no está ni en D ni está en la frontera de X, ¿por qué F gorro tendría que ser continua en dicho punto? Llamémosle Z. Tomemos un punto Z que no está en D ni está en la frontera de X. Si no está en la frontera de X, pongan por favor mucha atención, si no está en la frontera de X el punto, hay dos posibilidades, llamémosle Z, no está en la frontera de X, entonces está en el interior de X o está en el interior del complemento de X. ¿Qué pasaría si nuestro punto Z, no estando en la frontera, está en el interior del complemento de X? Está en el interior del complemento de X, pues, ¿qué puedes decir de F gorro? ¿Acaso no es constante en un entorno con centro en Z? Sí, Porque claro. recuerden que en el complemento de X, F gorro es constante, ¿verdad? Es cero. Entonces, si el punto no estuviera en la frontera, hay dos posibilidades. O está en... Estamos tomando un punto que no está en la unión. Si no está en la frontera, está en, decíamos, el interior del complemento o en el interior de X. Si estuviera en el interior del complemento, el punto Z sería un punto donde F gorro sería continuo. No podría estar entonces en D gorro Z. Si el punto que no está en la frontera se encontrara ya no en el interior del complemento de X, sino en el interior de X, ¿qué pasaría si estuviera en el interior de X? Pues habría un entorno con centro en Z contenido completamente en X. ¿Y cómo sería F gorro en ese entorno? Pues como el entorno está contenido en X,
F y F gorro, no olviden que F y F gorro coinciden en X. Entonces F y F gorro coincidirían en dicho entorno. Dicho entorno y el punto Z, disculpen, si coinciden en ese entorno F y F gorro, la continuidad de F gorro en Z implicaría la continuidad de F en Z, y recíprocamente la continuidad de F en Z implicaría la continuidad de F gorro en Z. Es decir, si tomo al punto Z en la frontera, pero que no se encuentre en el interior del complemento, sino en el interior de X, hay un entorno con centro en Z, contenido en X, y en ese entorno coinciden F y F gorro, y la continuidad F sería continua, dado que coinciden F y F gorro en ese entorno, la continuidad de una de las funciones se tiene si solo si se tiene la continuidad en el otro punto. No sé si hasta aquí me explico. Sí, profesor. La continuidad de F gorro en Z es equivalente a la continuidad de F en ese punto Z. Por lo tanto, supongan que el Z lo tomamos aquí en D, pues entonces, ¿qué significa? Que no es continua, y acabo de decir que la no continuidad de F gorro en Z es equivalente a la no continuidad de F en Z, entonces el punto estuviera aquí. Con eso que estoy probando, que si tomo un Z en D gorro, ya decía, quiero probar que está en D unión la frontera. Si no está en la frontera, no olviden, recapitulo y sintetizo brevemente. Si tomo el Z en D gorro, quiero ver que el Z está en uno de estos dos. Si no está en la frontera, ya dije que hay dos posibilidades. Una es que estuviera en el interior del complemento de X, pero eso no es posible porque si el punto Z estuviera en el interior del complemento de X, ahí F gorro sería constante, y eso contradice que Z, punto en el que F gorro es continuo. De tal manera que entonces la otra posibilidad es que Z estuviera en el interior de X. Pero si está Z en el interior de X, la no continuidad de F gorro en Z es equivalente a la no continuidad, perdón, de F en Z. Y entonces el punto Z estando en D gorro tendría que estar también desde luego en D. No siendo continua F gorro en Z, no sería tampoco continua F en Z. De tal manera que si el punto no está en la frontera, no olviden que el Z lo tome aquí, si no está en la frontera, resulta estar en D, y por eso tengo esta contención. No sé si me expliqué o gustas que lo escriba. No, quedó muy bien. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Algo más? ¿Algo que no sea suficientemente claro? Recuerden que yo siempre les he sugerido que ustedes, siempre que lean una nota, que lean un texto, ustedes hagan siempre sus propios apuntes, que en esos apuntes completen todos los elementos, por ejemplo, porque aquí yo estoy enunciando verbalmente. No resulta de manera inmediata claro, eso significa que hay que escribirlo. Y de esa manera van a tener unos apuntes siempre completos a los que pueden recurrir para aclarar cualquier duda que exista. Ahora, si esos apuntes los enriquecen con textos diversos, etcétera, bueno, entonces van construyendo notas cada vez pues que les aportan a ustedes mismos más. Bien, son las 4:30, entonces vamos a concluir aquí y vamos a continuar el día miércoles. Pues les agradezco mucho su atención. Hasta luego, compañeros. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Pase buen día. Hasta luego. Igualmente, gracias. Hasta luego.